Saludos amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Nación RD. En este fin de semana, pese a que todos estamos inmersos y muy ocupados en el tema electoral, hemos querido hacer una pausa para tratar nuevamente sobre un tema que nos está preocupando, pero no solamente a nosotros los dominicanos, sino que está preocupando a muchos países del mundo, y es la pandemia del coronavirus. Recientemente trajimos a una especialista, una médico que nos detalló las causas de la enfermedad, el tratamiento e hizo un llamado a la calma. Hoy nosotros queremos volver a tratar este tema, pero desde una perspectiva más holística, desde la política internacional, y ver cuál será el impacto que está teniendo y que podría tener aún más en el futuro esta situación de pandemia, como la ha declarado la Organización Mundial de la Salud. Para conversar sobre esto nos acompaña Giovanni Báez Ofán, quien es director de la Escuela de Diplomacia y Servicios Internacionales de la Universidad Católica Santo Domingo. Con él conversaremos después de la pausa. Por favor, no se retire. Gracias por continuar con nosotros. La situación del coronavirus o COVID-19 no es un juego, no es un relajo, y lo que hemos visto, las medidas que han estado adoptando las potencias internacionales y las cifras actualizadas de la OMS nos dejan claramente que es una situación para tomarse muy en serio. Bienvenido, nuestro invitado, el profesor Giovanni Báez Ofán. Evidentemente que todo el impacto que tendrá esta situación en la economía mundial será aparentemente devastador. ¿Cuál es su parecer al respecto? Bueno, primero agradecer por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Eh, hablar de adelantarnos quizá y hablar de que tiene consecuencias desastrosas o que actualmente tiene unas consecuencias notables en la economía. Creo que sería un análisis que debería desglosarse no solamente partiendo de la actualidad, sino viendo cuáles serían los factores y sobre todo los espacios de producción que se verían más afectados. Eh, Cuando uno lee la literatura especializada de hace unos días atrás, uno percibía que había cierto optimismo en el contexto de que iba a afectar tan solo un 2, un 3% de la economía global, más Que sin eso es embargo, muchísimo dinero. que es mucho dinero. Mucho dinero. Cuando se hablaba de que el impacto en la economía del coronavirus había sido de 50.000 millones de dólares en China, Solo en China. solo en China. Sin embargo, debemos tomar en cuenta algunos factores. China representa el 40% de las exportaciones del mundo y representa en la zona de Oriente, específico para países como Japón, países como Vietnam, Camboya y otros países que tienen ya más una economía de servicio, representa más del 60% de los productos y servicios especializados. Entonces estaríamos O nosotros sea, un hablando. impacto fuerte. O sea, China emergió y se ha consolidado en los últimos años como la gran fábrica del Es mundo, la por gran decirlo así. fábrica del mundo, efectivamente, y podemos ver casos específicos como Corea del Sur, O sea, que Corea del Sur ya ve parte de su industria automotriz y su industria pesada altamente afectada por estos procesos de letargo o de ralentización de las exportaciones chinas. ujú. Y muy en específico, vemos cómo el sector automotriz está detenido O sea, en algunas de las instancias por falta de piezas. o sea, Entonces no es solamente un tema que afecta a los estados que están próximos a China, sino aquellos estados que dependen de esa factura china que se ha visto o retenida o ralentizada
en su ritmo de producción en las últimas semanas. Sí, y las imágenes que nosotros vimos de China, Pekín, estamos acostumbrados a ver una imagen así como tipo Nueva York, todo muy activo, mucho movimiento. Y llegó un momento en que veíamos esas imágenes prácticamente un desierto, o sea, las calles totalmente desoladas y el impacto que tiene en uno, la imagen de todo el mundo llevando su mascarilla, realmente que es impresionante. Pero de ahí a que no se trata ahora mismo solamente de la situación y de la realidad china, sino de la realidad de una gran parte de países de Asia, como usted acaba de mencionar, Corea, Vietnam, Japón, pero también ahora Europa se suma a esa situación. De manera que el impacto en la economía mundial, yo creo que las cifras son conservadoras, entonces si son de un 2 a un 3%. En efecto, eh, cuando nosotros entonces hacemos el análisis de las situaciones que se encuentran en Europa, me refiero a la situación de una explosión de los casos de coronavirus y vemos la situación actual en Italia, vemos cómo se ha expandido en España y vemos los casos que se van tipificando en el resto de Europa. Entonces nos damos cuenta ¿Y cómo está llegando a América? que es un tema que va a Un afectar tema, el turismo, que va a afectar a la industria, pero también, por otro lado, afecta la psicología, ¿no? sí. Existe el miedo. Ujú. Y lo mismo es de esperar en el continente africano y aunque en América Latina todavía hay casos que son relativamente aislados, pues no podemos nosotros descartar que Dios no lo permita, pero descartar una expansión mayor. Sí, y El caso de Estados Unidos queda exactamente, o sea, claramente demostrado. exacto. Vimos esta semana la decisión del presidente Trump de suspender los vuelos de la Unión Europea hacia los Estados Unidos. Sí. Pero me llama a curiosidad un punto. ¿Cómo es que en Italia, eh, Italia se ha convertido en el país más afectado después de China? Ujú, ¿Qué conexión hay cuando nosotros pensábamos que después de China, uno de los países más afectados debió haber sido algún otro país asiático? Sin ujú, embargo, está en Europa. ujú. Y cuando uno ve la situación, por ejemplo, en Irán, Irán también. que en Irán ya llegan a los 10.000 afectados y estamos hablando de más de 1.000 muertos. En el caso de Italia se puede hacer una correlación. Los casos superan los 10.000 y los muertos exactamente no sé cuánto es a la fecha, pero superan los 1.000. Una cantidad creciente. Entonces, puede ser factor de clima, pero en realidad no puedo tener una respuesta porque si detenerte una respuesta certera en el caso, creo que estuviera trabajando en la OMS y no, No es la católica. y no en los predios profesionales Académico, sí. académicos. Pero ¿cómo se prepara entonces una nación para este tipo de situación en la que estamos viviendo, en el choque en la economía? Porque a todas luces se trata de algo que no se previó. O sea, el año pasado, cuando se diseñaron los presupuestos, nadie pensó que iba a haber este brote pandémico. Bueno, esa es una pregunta que tiene muchas dimensiones, porque nosotros podemos tomarlo en el contexto de la actualidad. Exacto. Cuando vemos estados que han cerrado fronteras, que han tomado iniciativas como cerrar sus fronteras. Bueno, El Salvador, cuarentena total. El Salvador, de hecho, está cerrado. Cerrado. Cuando vemos países como Turkmenistán, como Azerbaiyán, que son países vecinos de Irán, que han cerrado su frontera. Vemos estados como Italia, que la ha cerrado. También. Estados que han hecho un cierre con alguna de sus
fronteras múltiples, ¿no? Como es el caso de Afganistán con respecto a Irán, Sí. que cerró sus fronteras con Irán. Por otro lado, nosotros vemos en el contexto de políticas migratorias que le está prohibida la entrada a ciudadanos o a viajeros que hayan pasado o han hecho tránsito en alguno de los Algunos países con un brote afectados por muchísimo el mayor. coronavirus. Es de esperar que cada vez los estados aprieten más esas políticas, esos criterios. Y República Dominicana no se puede escapar de esa situación, a pesar de que somos un estado que Bueno, depende el turismo, tanto del turismo. exactamente, el turismo siempre se ha dicho que es la espina dorsal de la economía dominicana, o sea que el impacto nosotros lo veremos aquí también de tomarse ese tipo de medidas. En un momento hablabas del presupuesto Exacto. y hablábamos de una proyección. Cuando hacías el comentario, tengo que hacer una perspectiva, ¿no? Sentí que debía hacer una perspectiva y es la siguiente. La interdependencia entre los estados actualmente, la presencia china en el mundo, pero no solamente la presencia china, sino el hecho de que cada vez somos más seres humanos viviendo en un espacio que no crece, sino que cada vez nos queda más corto. Claro, disminuye. Las probabilidades para una mutación, para el surgimiento o resurgimiento de alguna bacteria o algún virus son cada vez más probables. Y esto que estamos viviendo, esa famosa teoría de que pudo haber sido una transmisión de un virus salvaje del coronavirus por medio de una ingesta quizás mal cocinada o mal manipulada de algún animal o producto que nosotros consideramos en Occidente exótico. Sí. No es algo que se va a aislar y no vuelva a suceder, porque son temas de cultura, son temas de hábitos y mientras más cerca estemos nosotros de los hábitats salvajes e invadiendo los espacios que procurándole a la naturaleza sus santuarios, pues más expuestos estamos también. Sí, pero también se comentan muchas teorías sobre el origen, que si el murciélago, que si el pangolín, y no se escapa a la mentalidad de muchos decir, bueno, pero cuidado si esto ha sido algo que quizás no ha sido tan espontáneo como nos han contado, por la rapidez con que se ha difundido. Porque en esa cultura siempre esas personas han utilizado ese tipo han comido siempre esos alimentos salvajes que nosotros aquí no lo hacemos. Y tengo que decir que cada 5 o 7 años hay un brote de un virus salvaje en China, y en varios lugares en el mundo. Es normal. Lo único es que le tocó en esta ocasión al coronavirus. Al COVID-19. Y el coronavirus, en esta versión, el COVID-19, es un virus que es un virus salvaje. Entonces, claro, vemos que es un virus altamente fuerte, con unos síntomas que son literalmente fulminantes. No, y la rapidez con la que ataca. Te pasas de gripe en pocos días. No, y también que como conversamos recientemente con una especialista, la poca información que hay, porque es un caso que ha sorprendido a la comunidad científica internacional, no todo está dicho, muchas de las cosas se están estudiando y por eso hemos visto que incluso han fallecido en China específicamente aquellos médicos que fueron los primeros que trataron el tema, que lo descubrieron, porque todavía no había un protocolo establecido, la sintomatología no estaba evidenciada y se está todavía conociendo, cosa que todavía preocupa porque en la medida que se sigue conociendo, se sigue expandiendo y no todas las naciones tienen la infraestructura hospitalaria y de presupuesto para afrontar una emergencia sanitaria como se nos presenta.
Vamos a hacer una Perfecto. pausa y al regreso continuamos con más de Nación RD. Por favor, no se retire. Seguimos con Nación RD, analizando el impacto que tiene la economía del mundo, esta pandemia del coronavirus, que hemos visto que las bolsas, se ha sentido el impacto que ha tenido en las bolsas, en las principales bolsas del mundo, porque evidentemente que el factor desconfianza, el factor miedo, impide que se invierta o que se tome en riesgo al momento de hacer negocios. También quisiera también que nos dijera un poquito el impacto que puede tener esto en momentos electorales, por ejemplo, en los Estados Unidos, que hemos visto cómo se han suspendido encuentros proselitistas en algunos estados como un tema de contención. En España se prohibieron algunas actividades religiosas, deportivas, etcétera. Japón estudia la suspensión de las Olimpiadas. La NBA, una tradición para todos los Estados Unidos, canceló su temporada de ahora. Y vemos, repito, que no se trata de un juego y no se trata de alarmar, sino que son realidades. Es el dato. Ujú. Es el dato y con el dato que uno puede hacer. Sencillamente uno lo analiza, lo evalúa, lo estudia y toma las medidas de rigor. Pero hay que, ¿siente usted que aquí en la República Dominicana nos estamos preparando de manera, de lo que, según las autoridades han dicho que están haciendo para enfrentar un brote muchísimo mayor? Claro, se han tomado las medidas necesarias. Podemos estar Eh, tranquilos. Somos un país con mucho tránsito turístico. Y tenemos un vecino Sí. que es una potencial caja de Pandora. Compartimos fronteras con un estado que es altamente frágil Un en sus estado fallido. instituciones Ujú. y con unas condiciones de salubridad que pues exponen y pueden crear situaciones complejas y delicadas para la República Dominicana. De manera que en el momento en que aquí bueno, ya sabemos que está en América Latina, está en el país, las medidas se han tomado, pero también recordemos que hay una frontera imaginaria, una frontera porosa, por donde por ahí no hay los controles que consideramos que debería tener por la fragilidad del Estado haitiano. Y Sí. conociendo la situación sanitaria súper débiles que tiene esa nación. De hecho, hacías al principio un comentario de la economía. Sí, obviamente cuando nosotros vemos la, el comportamiento de las bolsas de valores, que depende mucho de la confianza, pues entonces Confianza. se ven afectadas, pero quiero poner la siguiente perspectiva. En África hay una inversión china que supera los 250 mil millones de dólares. Wow. Y recientemente, hace tan solo unos meses atrás, en octubre del año pasado, China había prometido inversiones y préstamos con muy bajo tasa de intereses sobre los 52 mil millones de euros o 60 mil millones de dólares aproximadamente. África como continente y el grueso de los 55 países que conforman África como conglomerado, como gran continente, han abrazado las inversiones chinas y han tenido un gran repunte. En específico, algunos países como Argelia, como Angola, como Nigeria, como Níger y Kenia, en específico con Djibouti y ya en África del Sur. De hecho, ha desplazado las inversiones europeas y estadounidenses combinadas. Ah, pero se han metido con el codo hasta allá. Exacto. Y ver
que espacios tan estratégicos para China, como representaría la salida al mar de África hacia Medio Oriente, que en el caso, o el mar Índico, el océano Índico también, como sería el caso de Djibouti, y ver que las inversiones están en gran medida no funcionales por el tema en decisiones políticas en China, pues entonces obviamente estamos hablando de un tema con unas consecuencias económicas considerables. Pero en el caso de América Latina, donde combinado Que también América la presencia Central, china, Caribe y América del Sur superan los 250 mil millones de dólares, y vemos casos específicos como el de Argentina, como el de Uruguay, como casos en América Central, que la presencia de exportación hacia China ha disminuido en un 50, un 60%, pues estamos hablando wow. En estados, por ejemplo, como Uruguay, que dependen, y la Argentina en un 30, en un 50% de sus exportaciones hacia China, que están paralizadas literalmente. Entonces, estamos hablando de que tiene un impacto serio en la economía Eso para que mundial. nosotros lo vayamos interpretando, eso implica pérdida de contratos, pérdida de negocios, pérdida de empleo, Sí, en sentido general, porque hay una dinámica económica que se paraliza. efectivamente. Y cuando vemos nosotros, cuando hablabas de política de Estado y hablábamos de presupuesto, yo creo que los estados deben comenzar a asumir en la comunidad internacional que estos casos como el coronavirus no son casos aislados y únicos, que serían irrepetibles. Nosotros tuvimos el SARS El SARS. a principio, en la primera mitad del 2000, hacia el 2003, 2004, 2002, 2003, 2004, y luego Sí. tuvimos un repunte allá en el 2013, 2014 en Medio Oriente, que fue bastante fuerte esa versión del SARS. Entonces, es de esperar que este tipo de manifestaciones y de pandemia se repitan, es normal. Es parte del proceso de hacinamiento del Sí, globo, y también la misma dinámica del del mundo de una comercio, aldea global, el comercio, de la el mundialización y la intercambio, globalización. Sí, que es posible que ante un brote como este se hubiera quedado suspendido en un solo país, porque el intercambio con las demás naciones claro. eran muy escasas, pero también con la tecnología de la información que tenemos ahora, la información se propaga mucho más rápido, y al minuto nos enteramos de lo que pasa en la parte más recóndita del planeta. En efecto. Vamos a ver, antes de hacer una pausa, vamos a ver cuál fue la recomendación y la posición de la Academia Dominicana de la Historia, de la Ciencia, perdón, la Academia Dominicana de Ciencia, con relación a este tema. Primero es que apoyamos las labores realizadas por el Ministerio de Salud, pero que deben reforzarse esas medidas principalmente en nuestros aeropuertos. La segunda es que planteamos el que los posibles enfermos de la enfermedad viral, de este nuevo virus, del coronavirus, se mantengan aislados en sus casas y que haya una unidad o unidades especiales de 911 debidamente y adecuadamente preparadas para tal, que asistan a ese enfermo en su hogar, aislado él, se tomen las muestras, una vez se confirma, entonces pasaría al hospital. Porque puede ser que ese paciente con el probable contagio ande de emergencia en emergencia, de médico en médico, provocando una mayor. O sea, ese es el consejo, uno de los consejos que da la Academia de Ciencias. En una tercera instancia, se debe reforzar la información. Debe haber una línea telefónica, 24 horas, manejadas por médicos expertos en el campo, epidemiólogos preferiblemente, infectólogos, microbiólogos, para que la información no se desvirtúe. Porque falta de información o mala información produce pánico en la población. Claro. Y la población está en pánico. Hay una angustia universal en este país
y la Academia de Ciencia trata, no de que se disminuya la gravedad del caso, jamás, de que con la información la persona o las personas, el pueblo sepa lo que está pasando en realidad, para que la mala información no siga produciendo eso que estamos viviendo. Gracias a ustedes, la prensa, que informan adecuadamente, que informan correctamente, pero necesitamos una línea directa, 24 horas, manejados por personal experto en el campo, para que esa información esté fluida a cada momento y de que ese paciente o esa persona con la supuesta infección, puede ser una gripe simple, porque al principio se presenta con una gripe simple que se acompaña de dolor de garganta, se acompaña de dolores musculares y se acompaña en ocasiones de diarrea. Pero hasta tanto no aparezca la dificultad respiratoria, si una persona es capaz de respirar, parar la respiración 10 o 15 segundos, no tiene coronavirus. La persona que no puede hacer eso, tiene la enfermedad. Pero eso tiene que ser manejado por personas expertas. Entonces, nosotros sugerimos mayor información, que fluya la información, que haya una línea de apoyo 24 horas, manejadas por personas expertas en el campo, y la Academia de Ciencias se pone a disposición del Ministerio de Salud para dar su colaboración, como lo ha hecho a través de toda su historia. Cuando te habla de las medidas en el aeropuerto, hay mucho cuestionamiento, sobre todo en el Ministerio de Salud, de muchas personas que están llegando de distintos países, sobre todo de Europa. Si no tienen fiebre, pasan sin ningún problema y no hay un seguimiento de esa persona cuando hay un periodo de incubación. Entonces, ¿cuáles medidas puntuales que deben aplicar? En ese aspecto deben aplicarse las medidas que recomienda la Organización Mundial de la Salud. La OPS es muy clara en sus medidas, que debe aplicarse un protocolo. Primero, determinar procedencia de ese pasajero. Que no es lo mismo usted venir de Puerto Rico que venir de Italia o venir de China, donde hay gran número. Entonces, ahí nosotros enfatizamos que se debe aplicar con más rigor el protocolo. Una persona que no tiene fiebre, una persona que no tiene malestar general, es muy probable que no tenga el virus. Pero, ¿qué pasa? Si salió ayer de un país, logró salir de Italia, tomemos a Italia como ejemplo, logró salir de Italia ayer, no va a tener síntomas hoy, porque la incubación es unos 14 días, 10, 12 días promedio. Hay la forma virulenta que en 5 días ya hay manifestaciones de la enfermedad. Pero esos son los casos en menor número, porque indudablemente esta enfermedad no necesariamente es letal, no necesariamente mata. No. Hay personas que hacen un proceso gripal, hacen una malestar, las diarreas, el dolor de garganta, cierta dificultad respiratoria, es una tos seca, ¿verdad? Hacen una especie de neumonía, bueno, de hecho se llama la neumonía china, uno de los peyorativos que se están utilizando. Entonces, sí, pero ¿qué pasa? O sea, no podemos cerrar los aeropuertos, todavía en el país no hay pandemia, los casos son aislados, felizmente todavía no hay un muerto por coronavirus. Ese belga que murió por enfermedad de hipertensión arterial y diabetes, hizo un coma diabético, no fue por coronavirus, o sea, todavía no hay mortalidad. Claro, hay que luchar para evitar que aparezca. Sí. Estaba tratando con sus clientes y sin embargo ella violó los protocolos de salud pública y por eso las autoridades allí se vieron obligadas a sacarla. No, y obviamente que eso es obligatorio, porque esa persona confirmada de enfermedad es un ente de contagio. Claro. Cada quien tiene que tener su responsabilidad y asumir de que si usted está infectado, usted va a infectar a cientos de personas a su alrededor. A todo el que le caiga una saliva suya, a todo el que usted le pase la mano, es muy probable que contagie la enfermedad. Por eso. Ya enfermo, no es mejor que se lleve a un centro de salud. No. Sí, el enfermo tiene que ser manejado. Estamos hablando del supuesto. Una gripecita en niño, como hubo un caso en el Robert Reed, que se hizo una alarma de que el niño tenía, que venía de... No. Todavía no se ha muerto un solo niño de coronavirus, ni en China. Entonces, yo no sé, la naturaleza es tan sabia que protege hasta los niños los protege la naturaleza. Aquí.
lavado de manos es la mejor vacuna, la protección personal. Si usted siente síntomas respiratorios, que no va a tener síntomas respiratorios asociados a COVID si no tiene un contacto con una persona positiva, pero puede tener síntomas respiratorios asociados a influenza o a otro proceso viral, proteja su entorno. Use pañuelos desechables. Si va a estornudar y no tiene ninguna herramienta cercana, utilice su codo y hágalo no, así. Señor, buen puerco, si usted tiene gripe, ande con un pañuelo, con un desechable. No pañuelo, con una servilleta. Exactamente, o su camisa. Si usted sabe utilizar correctamente las mascarillas, bueno, usted si siente síntomas respiratorios y quiere proteger a su entorno, a su familia, póngase de las mascarillas quirúrgicas correctamente. La nariz se la tiene que tapar y se tiene que tapar la boca y tiene que quedar completamente cerrado en esta parte de aquí. No la use todo el día. Si se la puso en la cabeza y eso está contaminado, si se la puso en la barbilla y eso está contaminado, si se la bajó aquí cerca de la boca y con la nariz afuera está contaminado, no dura 24 horas. El que no puede... No, pero si yo me la bajo así, yo estoy contaminada con yo misma. Se está contaminando el otro. Pero en realidad, el que no sabe utilizar una mascarilla, lo recomendable es que no la use. Sí, porque están comprando mascarillas, no se la saben poner. Los guantes no van a eximirte de tú estar contaminado, porque si usted no se lava la mano y se pone un guante, sigue sucio, Entonces, por si acaso. Claro, entonces yo creo que la población debe de estar alerta, debe de buscar información certera, debe de prevenirse, debe de lavarse las manos correctamente, no debe de alarmarse, sí debe de estar atento, pero la alarma no ha resuelto nunca un problema. Dejar de llevarse de los WhatsApp que llegan. No divulgar información errónea, porque lo que no edifica hace daño. Y sobre todo confiar en lo que dice la autoridad. Lo más importante, nuestras autoridades están haciendo las cosas de forma correcta, pegadas a las normas internacionales. ¿Cómo ustedes quieren saber si lo que yo estoy diciendo ahora mismo de nuestras autoridades es cierto? Pues no me crean. Suban a la plataforma de la Organización Mundial de la Salud, del CDC, de la Organización Panamericana de la Salud, de la World Health Association, y van a ver que lo que estamos estableciendo nosotros, que también está libre, abierto, de los protocolos, son las mismas normas que están apegadas a las normas internacionales. Entonces es la forma de ustedes corroborar, ustedes mismos, de que lo que se está haciendo es lo mismo. La mayoría de las personas van a cursar con un resfriado común, pero existen factores de riesgo igual que para cualquier enfermedad, no solamente bacteriana, micótica o viral. Y esos factores de riesgos en que se han visto, que todavía no están completamente determinados, pero los que sí ya están determinados es personas por encima de la sexta década de la vida son un factor de riesgo. Personas con comorbilidad. Me está mirando, doctora. Me está mirando. Ella es una mujer muy joven. No me gusta, me está mirando. Yo no tengo todavía 60 años. Entonces, aquellas personas también que tienen una comorbilidad. La comorbilidad hace referencia a una enfermedad o a una condición con la que usted viva. Condición con la que usted viva puede ser hipertensión, puede ser diabetes, puede ser una persona que esté en tratamiento para un cáncer, una persona que sea inmunosuprimida ya porque tome esteroides, la o paciente porque de tenga trasplante, VIH, persona de trasplante. Son personas que tienen mayor riesgo de presentar las complicaciones y la mortalidad con respecto a este virus. Profesor, el coronavirus está impactando todo. ¿Puede tener un impacto electoral en Estados Unidos? Que son las elecciones a las que uno le da mayor seguimiento. Creo que el coronavirus, y quiero ponerlo en perspectiva, nos brinda a nosotros una oportunidad y nos hace un llamado a entender que esta situación, como estábamos hablando anteriormente, de que no es un caso aislado y único en el mundo, sino que es algo que ya ha sucedido. La pandemia antes. Es parte de la historia de la humanidad, es parte de la experiencia humana. No podemos nosotros dejar de poner en perspectiva de que hayan cambios no solamente culturales, sino, como en un momento dije, en la dinámica de la comunidad internacional. Para mí este tema del coronavirus, y lo pongo en perspectiva, ya considerado una pandemia, ¿sí? Cuyo alcance y consecuencia todavía no podemos nosotros comprender ni apenas hacer un
un acercamiento crítico. No, una proyección. Sin duda puede ser lo que fue 11 de septiembre, puede ser... un antes y un después. Y el coronavirus, sí, sobre todo con los temas de protocolo en las zonas de alto tránsito, y me refiero a las zonas fronterizas, en los aeropuertos. Creo que será un antes y un después en los temas de salud. Bien. ¿Y el impacto que pudiera tener esto en el votante? Puede ser abstención, porque bueno, yo aquí en la República Dominicana, por ejemplo, yo no voy a poner más una fila así tan larga, ojalá hayan algunas facilidades. De hecho, escuché en estos días a la vicepresidenta de la Sociedad de Infectología que recomendó que los partidos obtengan dispensadores de gel alcoholizado. Pero el impacto que puede tener, sobre todo en Estados Unidos, que son las elecciones a las que uno le da mucho mayor seguimiento, y a vuelo de pájaro, así a simple vista, pudiera parecer una reelección antes de esta situación fácil para el presidente Trump. Bueno, de hecho nosotros vemos que hay una carrera política en el Partido Demócrata con dos buenos candidatos. Con dos candidatos que son de mucho arrastre y carisma. Sí, claro, los procesos de campaña tienen que cambiar. Claro, y es de esperar. Claro. Mientras o sea, la cercanía con el votante. En Washington DC, por ejemplo, está en estado de emergencia. Sí. Y es de esperar que en otros estados de la Unión suceda lo mismo. Porque es una situación de salubridad pública, no es un tema estamos frente a un desconocido en gran parte, en gran medida, pero de un desconocido que tiene una capacidad de propagación bastante rápida. Impresionante. Aparte de eso, también vemos la situación, como hablaba, del contexto de la campaña, pues obviamente va a afectar mucho. Es como decía al principio, ya las manifestaciones de multitudes deben están restringidas, claro, están vetadas en el caso de la NBA, en caso de la iglesia en varios países, ya está tomando sus medidas. Es decir, que en el contexto institucional es de esperar que por un tema de salubridad, pues entonces cambien nuestra costumbre y nuestra cultura de hacer política, no solamente en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo. Siguiendo en ese tema, profesor, Trump se reelige. Sí, señor. ¿Lo ha hecho también? Bueno, hablar de que si lo ha hecho bien y mal, eso siempre queda en la óptica de quién ha vivido, ¿quién qué evalúa? Experiencia, qué consecuencia de las políticas. Pero en términos generales no podemos nosotros decir que ha sido bueno o malo. Cuando uno ve los números de la economía, vemos que hay un repunte de la economía. Cuando vemos aquella promesa de hacer regresar los trabajos al mainland de los Estados Unidos, pues entonces se ha cumplido. Se ha cumplido. Cuando ha habido un repunte en estados, en la economía, en las industrias pesadas y en algunos de los sectores, no todos, pero en algunos de los sectores de la agricultura, pues entonces debemos decir que está bien. Que haya tenido aciertos y desaciertos en la política exterior, que estamos frente a un conservador en un mundo globalizado, en un mundo que más apuesta liberal a ser liberal, y vemos un neoconservador que está siendo aupado y llevado en parte al poder por grupos conservadores protestantes de los Estados Unidos de América, pues es un sector. En otro momento son otros sectores. Pero un sector muy influyente. Es muy influyente, sí señor, muy influyente. No, y en el fondo ahí lo que vemos es que pese a todo,
sus desmanes, sus estridencias, pero lo más importante es la economía. Y cuando cuando la gente tiene más dinero en los bolsillos, más trabajo, eso se ve, eso se refleja. Y es posible que entonces cualquier otra cosa, ética, de forma, se deje pasar porque en el fondo la gente se siente que está muchísimo mejor. Y al final del día es un presidente que en su vida profesional, comercial, ha vivido y le ha salido muy bien la controversia. Sí. ¿Qué sería Donald Trump sin la controversia? No fuera Donald Trump. Sin duda. Bien, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos tenido una interesantísima conversación con el profesor Giovanni Báez de la Escuela de Diplomacia de la Universidad Católica Santo Domingo y hemos estado abordando esta situación internacional con el tema del coronavirus. Ustedes, gracias por habernos acompañado y será hasta la semana que viene.